Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan nuevamente en estas charlas que, como saben, desde la Cámara de Comercio México-Argentina hemos iniciado hace algunos meses para darles a conocer lo que piensan y las recomendaciones y las sugerencias de personalidades que tienen que ver con la relación México-Argentina y que creemos nosotros valiosas tanto para nuestros socios como para las empresas y personas cercanas a la Cámara. El día de hoy, si ustedes ya la conocen, pueden saber que estamos dentro de la Embajada de la República Argentina en México. Obviamente agradecemos al embajador Carlos Tomada, quien tuvo la disponibilidad y el interés de charlar con nosotros. Antes de empezar a platicar con él, que nos va a conversar sobre las actividades que viene haciendo la embajada y los intereses que tiene la misma, voy a dar un breve resumen de su trayectoria, que sabemos que es muy amplia, pero que a manera de antecedente me gustaría retomar ahora. El ahora embajador fue ministro de Trabajo de Argentina, del Gobierno Nacional de Argentina por 12 años, fue también legislador y vicepresidente de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también tiene amplia experiencia o relación con la academia, porque entiendo que fue directivo de la Universidad de San Martín, pero también docente de la Facultad de Ciencias Sociales y la de Ciencias Económicas de la UBA, y él mismo es egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela Carlos Pellegrini de la Universidad de Buenos Aires, y también con posgrados muy relacionados también con el área del trabajo y laboral, avalados por la Organización Internacional del Trabajo, por la Universidad de Bolonia, Italia, y por la Universidad de Castilla de España. Te lo has estudiado. Pero lo más importante desde ahora es que yo recuerdo que en enero del 2020 usted ya había sido designado embajador, y pandemia de por medio, hasta octubre de 2020 fue cuando ya pudo entregar cartas credenciales a México y formalmente ser embajador de Argentina en México. Pero digamos que en la práctica ya casi 2 años o más de 2 años de haber sido de ser embajador de Argentina acá en México, y en esos 2 años ya hubieron 2 visitas presidenciales, infinidad de visitas de ministros, de funcionarios, de empresas, y eso es justamente lo que nosotros queremos conocer ahora y que nos platique, porque lo vemos muy activo, con infinidad de actividades a lo largo de todos los días, así que va a ser una entrevista corta, tampoco quiero que esto se vuelva de muchas horas, pero también a manera de un poco romper el hielo y empezar a platicar de esto, me gustaría en principio saber cómo fue que se designó, más bien que le avisaron o que le pidieron o que le sugirieron o que ganó la rifa y se vino como embajador de Argentina en México. Y digo, ¿cómo? Sabemos que conoce México y que tiene muchos amigos de muchos años acá en México, pero ¿cuál era su expectativa? Y ahora, después de casi 2 años, ¿cuál ha sido la realidad que se encontró en México? Extensa la pregunta, pero a ver, empezando por el nombramiento, lo primero que debo decir que el presidente Alberto Fernández ya había tomado una decisión en cuanto a lo que pretendía de la relación bilateral entre Argentina y México. Tengamos en cuenta que el primer viaje al exterior, hecho inédito en los presidentes argentinos, el primer viaje al exterior como presidente electo, Alberto Fernández decide que se haga a México a visitar al presidente de entonces, que es el actual, Manuel López Obrador.
Eso marcó de alguna manera el interés que Argentina tenía en profundizar los vínculos con este país, con quien tenemos 130 y casi 135 años de relaciones diplomáticas, pero ponerlas en un grado más alto. También esto fue coincidente con una decisión del gobierno de México de profundizar su vínculo y su mirada sobre Latinoamérica, que también requería una profundización y un fortalecimiento. En ese entendimiento, bueno, el presidente consideró que para esa tarea yo podía tener las condiciones, y si bien no estaba en mi expectativa ser embajador, tú me preguntas qué me pasó, cómo fue. Mira, fue una emoción enorme, porque, y más que el hecho de ser embajador, el hecho de venir a México. Representar a mi país en un país como México, que yo quiero mucho, de antes, y a quien le estoy muy agradecido, porque entre otras tantas personas que acogió y que le salvó la vida, está mi hermana. Y bueno, yo venía muchas veces a México en una situación media extraña, porque no era turista, tampoco era un estudiante, era simplemente que venía a visitar a alguien de la familia. Y eso me hizo empezar a conocer mucho a México, además en mi casa, una casa bastante politizada. La política de México era algo que formaba parte del diálogo cotidiano, así que en algún momento yo decía, yo me sé los presidentes de México de la época contemporánea como casi un equipo de fútbol. En la formación me venía todas. Así que fue realmente un momento muy importante y un compromiso a partir de ahí de hacer todo lo posible, yo diría, en naturalizar más la relación entre Argentina y México. ¿Qué quiero decir con naturalizar? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas, como ya dije, hace muchos años, con los distintos altibajos que suelen tener las relaciones diplomáticas, y además son muy extensas porque abarcan desde lo económico, lo comercial, lo cultural, lo deportivo, en distintos planos. Pero creo que falta mucho más. Y naturalizar quiere decir ser más fluida, que sea más normal, que los argentinos piensen en México como destino de su comercio, de sus inversiones, y viceversa, que ya sé que las tenemos, no estoy diciendo que vamos a descubrir nada nuevo, pero sí que pueden ser mucho más profundas, intensas, cotidianas, y ese es mi objetivo, y eso es en lo que estoy trabajando desde el primer día, que fue allá como tú dices, por septiembre del 2020, pero que con motivo de la pandemia y la situación de los varados, México era uno de los países en donde había más argentinos, y junto con España y Estados Unidos, eran los tres países donde había una gran cantidad de argentinos, y fue toda una innovación que hubo que organizar, porque bueno, nadie estaba preparado para un hecho como ese de repatriar a miles y miles de argentinos y ayudar a los mexicanos que estaban en Argentina a venir acá, retornar a su país. Realmente fue una tarea donde yo creo que ya ahí empezó una tarea de mucha cercanía, de mucha cooperación, de mucho compromiso, diría yo, entre Argentina y México. Perfecto. Antes de empezar a hablar de temas más específicos, a mí me gustaría que empezáramos hablando sabemos que el comercio entre México y Argentina se engloba en dos grandes acuerdos, ¿no? El AC-55, que pertenece al sector automotriz y autopartes, y el AC-6. Sabemos también que recientemente se han abierto las negociaciones. Las intenciones de aumentar y profundizar estos acuerdos vienen de muchos años, sin embargo, en este momento
estamos como en un momento importante que justo me gustaría que nos platicara cómo va, cuál es la situación de esta negociación y qué se espera al corto y mediano plazo justamente de estos acuerdos que siempre quisiéramos que abarcaran mucho más productos, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho muy claro, no debería agregar nada nuevo, pero sí decir que para nosotros, en marzo de este año se han alcanzado 2 acuerdos muy importantes para la relación económica bilateral. Por un lado, lo que se llama el ACE 55, que tiene que ver específicamente con la industria automotriz, se renovó por 3 años el contingente, el cupo para la importación recíproca de vehículos, con arancel cero por supuesto, con lo cual se da un horizonte de previsibilidad para los actores, para los operadores privados, tanto argentinos como mexicanos, que significó correr de la mesa de negociación algo que era prioritario, que debía encontrarse una solución y que estaba demorado. Okay. Pero eso implicaba, a su vez, una contrapartida, que es avanzar en el otro acuerdo, el acuerdo más general, el ACE 6, que abarca una serie de productos. Ahí se dio un primer paso muy importante, una apertura de un cupo para la importación con arancel cero de hasta 50.000 toneladas de frijoles por parte de Argentina hacia México, y eso es algo que nosotros valoramos y agradecemos mucho. Es un primer paso en relación a lo que esperamos del ACE 6. ¿Qué esperamos del ACE 6? Tanto Argentina como México esperamos una mayor apertura, una mayor cantidad de productos, como tú decías, bienes, servicios. Hoy el intercambio en materia de servicios entre Argentina y México puede crecer muchísimo, y cuando hablo de servicios estoy hablando, por ejemplo, de lo que se llama la economía del conocimiento, las empresas de base tecnológica, que ya hoy están instaladas en ambos países y generan un movimiento económico muy importante. No nos olvidemos que Argentina tiene 11 startups, es uno de los países que más startups tiene en América Latina, y esto nosotros lo queremos poner en valor, y particularmente nos interesa ponerlo en valor acá en México. Claro. Esto nos está dando muchas satisfacciones en el sentido de generar, yo diría, una interacción y una vocación de trabajar juntos. No se trata solamente de instalar una empresa, sino que ver formas de buscar acuerdos interempresarios para que esto se potencie mucho más. Por supuesto que eso ha quedado plasmado en el acuerdo estratégico que tienen firmados entre Argentina y México desde el 2007, y hemos establecido una hoja de ruta que establece concretamente ya para este año iniciar las negociaciones para la ampliación de la ACE 6. Tenemos fundadas expectativas en lograr avances en ese sentido, y por supuesto que México también quiere lograr mayor apertura, y eso lo entendemos, y vamos a tratar de buscar la mejor solución. Punto aparte, digamos, no porque esté ajeno a toda esta negociación, pero es un tema que es particularmente importante para nosotros, ha sido la decisión del presidente López Obrador de producir una reapertura del mercado mexicano para las carnes argentinas. Hace 25 años que la carne argentina no puede entrar en México. En su momento se alegaron válidas razones sanitarias que hoy han pasado totalmente todos los controles en otros países. Obviamente exportamos carne argentina a Estados Unidos, a Europa, a China, a Asia, a todas
y nos falta México. Entonces, en México, que México piensa que en todos los restaurantes argentinos de acá está comiendo carne argentina. No, pero no, por eso de alguna manera hemos dicho simbólicamente, tiene mucho de simbólico en realidad la apertura del mercado mexicano para los argentinos. Hoy China compra mucha carne argentina, ya dije, Europa, pero para nosotros que México sea otra de las alternativas para la exportación de carne de primer nivel por parte de Argentina es algo que nos importa y esperamos tener buenas noticias. Se ha avanzado como nunca a partir de esa decisión presidencial y que está plasmada en la visita de Alberto Fernández acá a México en el mes de febrero del 2021 y esperamos tener novedades definitivas. Las novedades ya las tenemos porque están en estos momentos, ya se ha fijado la fecha de una misión que va a ir a Argentina, precisamente para terminar lo que entendemos válido y legítimo, que es todas las garantías que da la intervención de Senacica, el organismo de control regulatorio mexicano, y el SENASA por parte de Argentina. Así que estamos en esa etapa y, insisto, creemos que vamos a poder dar una buena noticia antes de fin de año. Lo mismo con el tema del vino. Como ves, son elementos más simbólicos que de profundo cambio en las negociaciones bilaterales. También aspiramos a un cambio que a través de la C6 seguro vamos a alcanzar, más ambicioso, con más productos, tanto del sector agroalimentario, donde se está presentando un nuevo escenario a nivel mundial, que bueno, podemos comentarlo luego, pero todos sabemos de qué estamos hablando, y como también en otros productos manufacturados, tanto mexicanos como argentinos. Así que ese es el escenario de las negociaciones y también las inversiones, ¿no? Claro. Es otro tema para nosotros importante. Valoramos mucho la importante cantidad de inversiones mexicanas en Argentina, en industrias, en producción, sobre todo en la industria agroalimentaria, pero también en cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la construcción, material de construcción, y de la misma manera que en Argentina, hay que decirlo, es el segundo país latinoamericano en cuanto a las inversiones en México. Claro. Un dato que se conoce poco, pero bueno, tiene que ver con que Argentina, grandes empresas argentinas, tienen grandes inversiones en México. Y esa es la base sobre la que tenemos que construir una relación bilateral comercial más profunda. La relación bilateral general, yo creo que estamos en uno de los momentos más importantes y más fuertes de toda nuestra historia. Pero podemos seguir adelante. Pensemos que Argentina y México son dos de las tres economías más importantes de Latinoamérica. Y tendríamos que tener una relación comercial. Claro, y la tenemos en muchos órdenes, pero en esto, imagínate que el negocio bilateral de Argentina y México es inferior al que tiene México con Colombia o México con Chile. Entonces, ahí no hay que quejarse, ahí lo que entusiasma es la posibilidad, quiere decir que hay oportunidades, quiere decir que podemos trabajar, y yo noto mucho interés tanto en México como en Argentina para ir adelante en esto. Sí, súper bien. Muchas gracias por este panorama amplio que nos ha dado datos de actualidad y un poco para ampliar el esquema, porque también desde la Cámara nosotros siempre decimos, no queremos insistir en lo que tiene muchos años que no avanza. Estamos ahí, estamos presentes, participamos y todo, pero también hay que
ponernos a ver los nichos de oportunidad que más allá de la C6, que más allá del 55 se dan, porque sabemos que Argentina es muy bueno para algunas cosas, México en otras, y que se pueden complementar, ¿no? Entonces, un poco conociendo la agenda que lleva la embajada y los sectores y los intereses que siempre persigue, pues hemos visto que dentro de los sectores o las áreas de oportunidad que ha observado y que está impulsando y que está trabajando, porque a usted lo vemos un día en la planta de Rotoplas y otro día en el laboratorio de la que está haciendo las vacunas, pero después recibiendo a la Fragata Libertad, y entonces en todos estos nosotros vamos sacando, identificando también los sectores importantes, ¿no? Entonces sabemos que la promoción de inversiones es muy importante. El tema que ya un poco mencionó, la innovación, la tecnología, el software, que es un sector que ha hecho muy buen clic con la oferta y la necesidad de México. Hay una interesante cooperación en materia aeroespacial, que también ahí es algo que me gustaría que nos mencionara sobre la agencia. Y algo que un poco empezaba a hablar sobre la cooperación agroindustrial, ¿no? Cuando Argentina sabemos que es un país de una amplia tradición y de potencialidad agrícola, creemos que México tiene mucho que aprender y mucho que aplicar lo que ya se ha aplicado desde hace muchos años en Argentina, ¿no? Y algo que también me enteré y que con entusiasmo es la cooperación en materia de seguridad social, que también sabemos que Argentina desde hace muchos años ha funcionado un esquema de seguridad social que a lo mejor puede ser compartido como buenas prácticas a México, y que lo digo porque vi una reunión que tuvo con el IMSS, y bueno, están en todos los sectores, pero me gustaría si nos quiere comentar en alguno de estos sectores o alguno que yo no haya mencionado, cómo va o qué se prevé. Yo te agradezco esta pregunta, porque abre un poco el escenario del futuro, ¿no? Nosotros venimos trabajando en varios temas, algunos en el marco de la CELAC. Mencionaste al pasar la Agencia Latinoamericana del Espacio, que fue uno de los resultados de la excelente gestión que hizo el canciller Marcelo Ebrard como presidente pro tempore de México en la CELAC, que dejó como resultado de esta agencia en un terreno en el cual la Argentina tiene mucho que decir, mucho que aportar, porque es uno de los sectores que la Argentina puede mostrar con orgullo no solamente el grado de desarrollo, sino el grado de inserción internacional que tiene con sus productos. Eso por supuesto que va a estar puesto a disposición de lo que la agencia, en realidad de lo que las agencias latinoamericanas vayan construyendo en el marco de la CELAC. Pero también tenemos pensado trabajar y desarrollar mucho este tema en una relación bilateral con México. Por supuesto que México tiene un importante desarrollo de su industria aeronáutica. Argentina tiene otro tanto en materia aeroespacial, y ahí se produce un nicho donde podemos, y ya hemos conversado mucho y estamos avanzando en una tarea conjunta en el campo aeroespacial, no solamente en la eventual construcción de satélites, sino también en el tema siempre se habla de las autopartes, bueno, acá se trata de las aeropartes. Claro. En las aeropartes, que vuelvo a repetir, México tiene un importante desarrollo, y creemos que eso lo podemos compartir. Este es uno de los puntos que me parece señeros en cuanto al futuro. El otro es el terreno de la industria agroalimentaria. Tú señalabas, bueno, el desarrollo que la Argentina tiene y la trayectoria. Ocurre que también es cierto que esa trayectoria en los últimos años, 20, 25 años, ha tenido un importante proceso de desarrollo y de innovación tecnológica. Y la posibilidad de ponerlo en práctica en la Argentina nos permite estar en condiciones de poder ofrecerlo y ponerlo a disposición también de la industria agroalimentaria tan poderosa
que tiene en México, y en ese sentido es bueno esto porque no es que nuestro único vínculo tiene que ver en lo agroalimentario, tiene que ver con la carne, ¿no? Tiene que ver también con la tecnología. Hay mucho para avanzar precisamente en la innovación tecnológica en materia de explotación agraria. Además, en un sector tan estratégico y más ahora, ¿no? Para ambos países y para la región y para toda la región, donde deberíamos posicionarnos de una manera, y yo creo que va a ocurrir así, de una manera conjunta. Nosotros tenemos alimento para el mundo, tenemos que fortalecer la alimentación y la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, pero también ser capaces de ofrecerlo al mundo. Y en ese sentido, tanto en materia de, digamos, de tecnología vinculada, por ejemplo, con los silobolsas, claro, que es una innovación no originaria de Argentina, pero sí que Argentina la ha profundizado, desarrollado y adaptado a las características de la producción, sobre todo granaria, de la región, y en eso estamos en tratativas. Está muy interesado. Porque México no usa silobolsas, ¿no? México no usa, y se está perdiendo la oportunidad de utilizar una herramienta que tiene otros derivados, no solamente que es mucho mejor que los silos en cuanto a todos los problemas que los silos tienen, en cuanto a la seguridad sanitaria, en cuanto a la duración y la perdurabilidad de lo que se almacena, sino también porque permitiría que muchas explotaciones pequeñas pudieran cooperativizarse y comprar un silobolsa y acumular los granos y negociar mejor el precio del grano en los momentos más oportunos, sin perder la cosecha, conservando hasta el último grano que se produce, que eso a veces con los silos no ocurre. En eso ya estamos también avanzando, estamos en diálogo con organizaciones públicas y privadas acá de México, ya hemos hecho algunas pruebas, algunas prácticas para mostrar. En eso hemos tenido un gran apoyo de los organismos de fomento agrario de México, y hemos sorteado, diría yo, bastante bien las pruebas, en el sentido de que hay un gran interés de desarrollar ese aspecto. También podríamos hablar de genética, otras cosas en las que podemos avanzar. Así que ese es un terreno, para utilizar un calificativo propio del sector, muy fértil, en el cual creo que vamos a poder avanzar. Así que yo diría que estos lineamientos que incluyen, por supuesto, la posibilidad de exportación de maquinaria agrícola. La Argentina tiene maquinaria agrícola de calidad, competitiva en materia de precios y muy adaptable a las necesidades de la actividad agroalimentaria, agraria específicamente, y ganadera acá en México. Y creemos que ese es un terreno en el que tenemos que tener mayor audacia. En la hoja de ruta que hemos firmado con motivo de la renovación del acuerdo estratégico, que lo firmaron los dos cancilleres en el mes de marzo, es una hoja de ruta que ya nos dio buen resultado en el primer año de gestión, y esperamos que se repita. El objetivo en el primer año fue poner en marcha todos los mecanismos bilaterales que estaban adormecidos o que estaban inhabilitados. Los pusimos en marcha. De 15 objetivos que nos propusimos en la primera hoja de ruta, cumplimos 13. Bueno, ahora hemos sido más ambiciosos, hemos puesto más objetivos, y confiamos que entre México y Argentina vamos a dar ese paso. Súper bien, súper bien. Sabemos que el objetivo que persigue la embajada es el comercial, es en el que más coincidimos con la Cámara, pero hay otros sectores también muy importantes, y que muchos de ellos
redundan en la parte económica también, ¿no? O sea, No. la parte de la promoción cultural, la promoción académica, ahora que hablaba de genómica y todo esto, sabemos que hay investigadores y académicos argentinos que están haciendo investigaciones muy interesantes, de muchos argentinos que siguen acá haciendo grandes cosas, ¿no? La parte turística, que es otro de los sectores que en donde también tenemos una balanza desigual, Sí, pero que es que no podemos competir con México ahí. Estamos tratando, creo que Argentina tiene ciertos encantos que viene desarrollando mucho más tardíamente que México, pero creemos que es un territorio para el turismo mexicano que se va a cotizar cada vez más. Por ahora, los argentinos aman a México, eso es sabido. ¿Y los mexicanos? Yo digo en broma que Cancún y Playa del Carmen parecería que los argentinos la consideran propia, porque viajan apenas se abrió la posibilidad del turismo después de la pandemia, volvieron otra vez los números a tener esa importancia que nos satisface, pero porque tiene que ver con este intercambio, con estas redes que hay que armar como sostén del intercambio bilateral, ¿no? Yo creo profundamente, por eso todo lo otro por afuera, como tú decías, de lo comercial, es también importante. No me voy a detener en el tema cultural, porque todos sabemos, ahí sí, que Argentina y México, ya desde los gloriosos 40, 50, con el cine, con la radio, con la música, el intercambio fue muy intenso, grandes escritores mexicanos y grandes escritores argentinos fueron muy amigos y consideraron un país hermano del otro en los hechos concretos, así que eso se ha mantenido en el tiempo, eso tal vez es el activo más importante que tenemos, y yo digo que la relación de México y Argentina es extendida, pero tenemos que hacerla más ancha, más profunda. En lo cultural yo diría que eso está y tenemos que trabajarlo más. El mes pasado, el mes pasado hemos firmado un acuerdo que para nosotros es muy importante y muy simbólico, que es el Centro Cultural Los Pinos con el Centro Cultural Kirchner, que son dos exponentes muy importantes de la actividad y de la vida cultural en ambos países. Han firmado un acuerdo para compartir agenda, para intercambiar experiencias, incluso para hacer espectáculos compartidos. Estamos trabajando también con la industria audiovisual, iba a decir cinematográfica, pero ya no se dice más. Déjeme decirle que yo cuando vi la comparecencia que tuvo en el Senado, cuando lo habían designado, yo me acuerdo que escuché algo que yo no lo había tomado en cuenta, que me decía, ¿por qué México no está haciendo cine con Argentina? Si México... Al revés, y al revés. Sí, claro, porque México tiene también ya muchos exponentes muy buenos y que han ganado premios, y una industria muy grande, y un mercado muy grande, y está al lado de Estados Unidos y todo lo que ya sabemos. Y Argentina tiene un muy buen cine que a mí me gustaría que lo hiciéramos igual que ustedes lo hacen con España, porque ustedes tienen una gran colaboración con España de producciones y producciones que yo siempre veo que es en colaboración con España. No sé si hay algo que tenemos que replicar acá. No, ahí lo que pasa... No, México también la tiene con España. Lo que tiene España es plata, digamos. Esta es la verdad. Y si abundamos en este tema, un triángulo México-España-Argentina sería fantástico. Te agradezco muchísimo que te recuerdes de esa parte de mi intervención, porque es una demostración de que hay cosas que yo las tengo muy incorporadas y además muy convencido de que tenemos ese terreno, y forma parte de la política de nuestra Cancillería, sin lugar a duda. La pregunta yo la formulo teniendo
un cine como tiene México con sus productores, directores, actores tan prestigiosos, un cine como tiene Argentina con sus directores, productores y actores y actrices que a su vez se conocen y se respetan. ¿Cómo es posible que en esta nueva etapa del streaming, de todo lo que tiene que ver con las series y todo eso, por qué es tan difícil imaginar, por ejemplo, que en el primer semestre se filme una serie en Argentina y en el segundo semestre se filme una serie en México y eso genere trabajo en un ámbito tan necesario y tan novedoso en términos de fuente de trabajo para argentinos y mexicanos? Debería ser algo que debería formar parte de esa naturalidad. Debo decirte que me he encontrado que estos conceptos no son originales, sino que lo piensan muchos argentinos y me he encontrado que lo piensan muchos mexicanos y te puedo asegurar que también va a ser un terreno en el que pronto vamos a tener novedades. Hay muchas ganas de ir a los hechos, porque las palabras, los afectos están. Bueno, ahora a los hechos. Así que en ese terreno es otro terreno que seguramente vamos a avanzar mucho. Y otro de los temas o de los sectores que ha funcionado muy bien antes y que ahorita está dando un boom, que no se sabe, porque yo también cuando voy a dar alguna charla a una universidad o algún foro, siempre les digo, les voy a comprobar que ustedes consumen más cosas argentinas de lo que creen, ¿no? O sea, empezando por la música, porque hubo un boom del rock argentino, por ejemplo, acá en México, y que sigue dando para mucho, pero ahorita la música argentina, los traperos argentinos están rompiéndola en todo el mundo, y México es su principal consumidor. Entonces, esa es otra de las cosas que ellos no saben, que por lo menos ahorita hay 10 argentinos que son los más escuchados en Spotify en México, ¿no? Para mí eso también es una novedad, pero eso tiene que ver con mi edad y con el consumo de la música que yo hago. Yo sigo disfrutando las rancheras y los corridos. Claro. ¿Qué voy a hacer? Pero sí que lo que tú cuentas para mí ha sido una novedad. Acá en la embajada han desfilado una serie de conjuntos que vienen con agendas completas por 6 ciudades de México, algunos de los más tradicionales del rock, pero también este nuevo ritmo, digamos, o lo llamo ritmo, no sé, la palabra técnica debe ser otra, pero esta nueva tendencia con el rap encuentra en los argentinos a quienes lo han cultivado y un público en Latinoamérica que realmente sorprende por su presencia y su cantidad. Y lo que debe ser la derrama económica, porque después de escucharlos en Spotify son espectáculos, giras, todo lo que no lo puedo dimensionar, pero que además México es un mercado impresionante en ese sentido. Entonces, a mí lo que no me sorprende es la vocación, y celebro muchísimo la vocación de muchísimos artistas, sobre todo en el terreno de la música, pero también en la pintura, claro. También en distintos tipos de expresiones artísticas que quieren venir a México, que cuentan con el apoyo de la Cancillería Argentina y por supuesto de esta embajada, pero que son, yo diría, casi semanales. Entonces, venimos también de la etapa de esta desgraciada cerrazón que tuvimos con el tema de la pandemia, ¿no? Y hay ahora toda una dinámica. Pero bueno, nosotros la fomentamos, nos entusiasma y forma parte de estas otras cosas que van construyendo redes. Por ejemplo, tú habías mencionado antes el tema de la seguridad social. Bueno, estamos avanzando también en eso, lentamente, porque sabemos que es un tema complejo, pero no solamente un intercambio de experiencias, sino también en términos concretos la posibilidad de que se computen los servicios
de mexicanos que trabajan en Argentina, claro, y de argentinos que trabajan en México para su respectiva jubilación. Creemos que eso es un paso que hemos dado con muchos países del mundo, y queremos que también pase casualmente con México, donde es una realidad, sí, donde hay una demanda. De hecho, la comunidad Argenmex a mí me lo ha planteado muy claramente. Y estoy dejando afuera, porque si no se te va a hacer largo, toda la cuestión del tema educativo. Por un lado, el turismo, así llamado ahora turismo educativo, los intercambios de docentes y profesores. Estamos recuperando cátedras argentinas en las universidades y en los centros de estudio, como el Colegio de México, como en la UNAM, que habían quedado abandonadas en los últimos años. Porque creemos que forma parte de esa otra vez, ¿no? de ese entramado. Y no puedo dejar de mencionar lo que ha significado desde el punto de vista de lo que hoy podríamos llamar la diplomacia sanitaria, la experiencia de la realización de la vacuna en forma compartida entre México y Argentina, que marcó un punto de inflexión, porque hoy tenemos un escenario muy prometedor en términos de trabajo, tarea conjunta entre México y Argentina, entre lo que hace a lo sanitario. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos científicos argentinos que trabajan en universidades argentinas, que junto con científicos mexicanos que trabajan en universidades mexicanas, conjuntamente con colombianos y con brasileños, que están profundizando toda esta tarea de las vacunas, de lo que se llama todo el equipamiento médico, trabajarlo también de manera conjunta. Y en ese sentido, la proveeduría también. En ese sentido, comentar que afortunadamente estamos avanzando con un fuerte impulso de la COFEPRIS mexicana a tratar de construir verdaderos órganos regulatorios regionales. Es decir, para simplificar el ejemplo, es que algún medicamento, ya lo estamos haciendo con laboratorios que están reconocidos, pero que algún medicamento o algo del equipamiento médico que se apruebe por COFEPRIS sirva para Argentina con la aprobación de COFEPRIS y con la aprobación de la ANMAT sirva también en México. Digamos, lo simplifico un poco, es algo bastante más complejo, pero quiero decir que es otro terreno en donde la interacción entre ambos países, el reconocimiento a las capacidades que cada uno de ellos tiene, nos asegura no solamente que vamos a dar respuesta a una necesidad que tienen incluso otros países de Latinoamérica, sino también encontrar un nuevo terreno para nuestra hermandad definitiva y profunda entre nuestros países. Claro, súper bien. Pues gran charla, la verdad es que me da mucho gusto que podamos, que hayamos tenido esta oportunidad de platicar de muchísimos temas en tan poco tiempo, porque la idea es que esto sea corto, así que yo me podría quedar aquí todo el día, pero la verdad es que estoy muy agradecida de que nos haya abierto las puertas de la embajada y de que nos esté siempre apoyando a la Cámara en todas las actividades que nosotros desarrollamos, por lo que si no quiere agregar algo más, no sé si, de todos modos, todas las formas de comunicación y de contacto con la embajada las vamos a poner acá abajo del video, pero si quiere cerrar con alguna palabra para la gente que nos va a escuchar. Yo lo único que agregaría sería mi agradecimiento definitivo, mi agradecimiento a este país fantástico, mi agradecimiento a la Cancillería mexicana y en general a los organismos con los que tenemos que interactuar, y sobre todo dejar para el final, pero no menos importante, mi agradecimiento a la Cámara. La Cámara Mexicana-Argentina, con su par del otro lado argentino, cumplen una tarea que a nosotros nos ayuda mucho, que nosotros necesitamos y que nosotros
como bien lo dijiste, hemos renovado un compromiso. Nosotros creemos que esas instituciones son las que necesitamos fortalecer para que todo esto que hablamos sea realidad, para que todo lo que nosotros pensamos se convierta en hechos que fortalezcan el vínculo bilateral. Y en ese sentido, te lo puedo asegurar y te lo voy a decir casi personalmente, Laura, ustedes ayudan mucho. Mi respeto, mi agradecimiento a ti, a Cecilia, a todos los que nos ayudan desde ese lugar. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Pues bueno, no me resta más que despedirme. Les agradecemos a todos ustedes que han llegado hasta este momento del video. Por favor, síganos en nuestras siguientes charlas. Mi nombre es Laura Trejo, gerente general de la Cámara de Comercio Mexicano-Argentina, y el día de hoy estuvimos charlando con el embajador de la República Argentina en México, el señor Carlos Tomada. Muchas gracias.